Hemos logrado en la actividad 4.2, titulada Grafos de secuencias de capacidades de las tareas para nuestro tema resolución de problemas con multiplicación de fracciones y números mixtos. Somos el grupo 2, conformado por María Escobar, Sergio Sepúlveda y quien les habla Natalia Castro, y nuestro tutor es Jack Tolosa. El contenido de nuestra presentación es el siguiente. Vamos a comenzar con una descripción de la nueva versión de las tareas para nuestra unidad didáctica. Luego les vamos a mostrar los grafos de secuencias de capacidades para cada una de las tareas. Continuaremos mostrándoles un ejemplo de la tabla de ayudas que preparamos para una de las tareas. Y finalmente hablamos un poco de los cambios en la información previa, específicamente en los listados de análisis cognitivo. En este momento, nuestra tarea didáctica cuenta con 6 tareas. Para el objetivo 1 tenemos 2, el cumpleaños y pintura, y para el objetivo 2 tenemos 4 tareas, ácido acético, torta de zanahoria, grasas saludables y combustible. Vamos a comenzar con las modificaciones que hemos realizado. Entonces, para la primera tarea, el cumpleaños, la primera parte de la tarea se mantiene completamente igual. Sin embargo, el requerimiento cambia. El requerimiento es: utiliza un dibujo para determinar qué pedazo de la torta le corresponde a cada uno. Justifica tu respuesta. Entonces, en la versión anterior les entregamos a los estudiantes una figura geométrica en donde ellos debían hacer esta representación el requerimiento, pero pues ahora ya no les estamos entregando esa figura geométrica, puesto que no queremos sesgarlos a que sigan un camino de aprendizaje específico. Entonces, lo que estamos haciendo es diciéndoles: utilice un dibujo, porque sí nos interesa que los estudiantes utilicen un tipo de representación concreto, distinto al abstracto, pero pues digamos que no les sesgamos a ningún tipo de sistema de representación específico. La siguiente tarea, ácido acético, es una tarea totalmente nueva. Es una tarea que, bueno, se lee así primero. Para la clase de química de séptimo grado del English School, la profesora llevó una botella de 2 litros de ácido acético. Séptimo 1 malgastó el ácido y al final de la clase solo quedaban 3/5 de la botella. Teniendo en cuenta que la práctica también debe realizarse con los cursos séptimo 2, 3, 4 y 5, ¿qué cantidad de ácido acético le corresponde a cada uno de los cursos faltantes? Entonces, esta tarea la formulamos puesto que no habíamos en nuestra primera versión contemplado una tarea que tratara del contexto fenomenológico de parte de una parte, en donde los estudiantes tuviesen que utilizar el sistema de representación numérico. Y otra modificación que realizamos es esta tarea nueva que se llama grasas saludables, que entra a reemplazar una tarea que teníamos antes llamada recorrido a la finca. Entonces, el recorrido a la finca lo eliminamos, puesto que los estudiantes podían trabajar en minutos y no habíamos contemplado que al trabajar en minutos no iban a utilizar fracciones. Entonces, lo que hicimos con esta tarea fue que, a través de un contexto más auténtico, seguimos trabajando el contexto fenomenológico de decrecimiento, y pues la tarea ahora lee así: la receta de la torta de zanahoria pide 2 3/4 tazas de mantequilla. Para hacer la receta más saludable, Julia va a usar solamente una tercera parte de la mantequilla sugerida y va a reemplazar el resto por aceite de coco. ¿Cuántas tazas de aceite de coco va a usar Julia? Entonces, esta sería pues la nueva tarea. Ahora pues vamos a hablar un poco de los grafos de las tareas de cada una de ellas, pero entonces comenzamos mostrando el grafo del objetivo en esta diapositiva. Este grafo del objetivo 1, que se muestra en pantalla, se va a mostrar en la esquina superior de cada una de las diapositivas y a través de colores pues vamos a mostrar la contribución del grafo de la tarea en cuestión al grafo del objetivo. Entonces vemos que, digamos, en la tarea de cumpleaños, aporta en los caminos de aprendizaje donde están las secuencias S12 y S13, que precisamente hablan pues del sistema de representación geométrico a través de 2 sistemas de este grupo de sistemas de representación, que sería el modelo de áreas y los diagramas circulares. Nuestra segunda tarea, la tarea pintura, aporta principalmente al camino en donde los estudiantes deben ya utilizar un sistema de representación numérico para plantear el algoritmo de la multiplicación. Para el objetivo 2, pues tenemos la misma configuración, en donde pues en esta diapositiva les mostramos el grafo del objetivo y el objetivo, y este grafo del objetivo va a aparecer nuevamente en la esquina superior de las diapositivas, en donde con color pues mostramos el aporte del grafo de la tarea al grafo del objetivo. Esta es la tarea nueva que les comentaba de ácido acético, en donde esta trata del contexto fenomenológico de parte de una parte y es, digamos, la de menor complejidad de este objetivo, puesto que conjuga únicamente números naturales con fracciones propias. Seguimos a la siguiente tarea titulada torta de zanahoria. Bueno, esta, digamos que vemos ya cómo empieza a activar unas secuencias de capacidades distintas a la que activó la tarea anterior. Y esta tarea de torta de zanahoria es un contexto fenomenológico de crecimiento y ya empieza a conjugar números naturales con fracciones propias e impropias.
La siguiente tarea de nuestro objetivo, que es la nueva, grasas saludables, activa otro tipo distinto de secuencias de capacidades y ya empieza a ser más compleja porque ya empieza a conjugar números mixtos con fracciones. Y finalmente nuestra última tarea, combustible, que no sufrió modificaciones, vemos que es la más compleja pues, de nuestras secuencias, de nuestras tareas de este objetivo, puesto que ya no solo conjuga un contexto fenomenológico, sino dos. Conjuga crecimiento y decrecimiento, y también los números mixtos, los porcentajes y los números naturales. Y vemos cómo esta tarea es la que más activa secuencias de aprendizaje respecto a las tareas anteriores. Este es un ejemplo de una tabla de ayudas que hemos preparado, corresponde a la tarea de combustible, y en este pequeño apartado de ayudas, puesto que esta tarea tiene 39 ayudas, queremos mostrar cómo algunos errores tienen dos ayudas para un mismo error. Esto lo hacemos pues con el objetivo de darle al estudiante diferentes caminos en donde él mismo pueda entender en qué error está incurriendo. Entonces, esto es el caso, digamos, del error 1, del error 6, del error 9 y del error 15, que cuenta con dos ayudas cada uno. Y en esta diapositiva, pues queremos mostrar como dos tipos de ayudas que le estamos brindando a los estudiantes. Entonces, el primer tipo de ayudas se muestra en azul y es un tipo de ayuda en el que a través de preguntas que le hacemos al estudiante, tratamos de que él mismo, a través de sus respuestas, se dé cuenta del error en el que está incurriendo y cómo puede salir de él. Entonces, por ejemplo, el error que está sombreado en azul, la ayuda que está sombreada en azul corresponde al error 37. El error 37 es escribir una situación de crecimiento como un decrecimiento. Y una de las ayudas que proponemos es, el precio que debe pagar Raúl por 13 y 2/5 galones debe ser mayor o menor que el precio de un solo galón. Entonces, ya una vez que el estudiante pues dé respuesta a esta pregunta, se le pregunta, ¿debes entonces multiplicar por una fracción propia o impropia para obtener un precio mayor? Entonces, aquí el estudiante pues él mismo a través de sus respuestas va a entender en qué error está incurriendo. Y otro tipo de ayudas que tenemos son las que están sombreadas en rosado, en donde simplemente con el estudiante hacemos un trabajo de devolvernos a alguna de las tareas anteriores que hemos hecho, a alguno de los procesos que se han realizado y donde el estudiante, digamos, pues ya ha superado y lo acompañamos para que extrapole ese conocimiento previo a la tarea que está haciendo. Entonces, por ejemplo, para el error 45, que trata de cancelar factores que no son comunes entre los factores en la expresión de multiplicación con fracciones, proponemos una de las ayudas, la ayuda 26, que está sombreada en rosado. Entonces, lo que hacemos es pintar con el estudiante una representación geométrica circular con 10 divisiones y sombreamos 2. Y le hacemos énfasis en que estos son 2 décimos. Y luego le preguntamos al estudiante, bueno, esta zona sombreada lo podría representar con números más pequeños, y tratamos de que el estudiante pues llegue a darse cuenta que esto también equivale a un quinto. Y finalmente le decimos, bueno, si comienzas con 2 décimos, ¿cómo llegas a la fracción de un quinto? Entonces lo que estamos tratando es que el estudiante se dé cuenta solo que al cancelar factores comunes, pues va a poder reducir una fracción y llegar a una fracción irreductible. Bueno, y en cuanto a los cambios de la información previa, el más importante pues es que añadimos una nueva secuencia de capacidades, es la secuencia de capacidades S20, que se describe como escribe la multiplicación a realizar, cancela factores comunes y ejecuta el algoritmo. Digamos que esto no lo habíamos tenido en cuenta en nuestra primera versión de las secuencias de capacidades. Teníamos la capacidad C58 que está asociada a esta secuencia, pero no la habíamos utilizado en ninguna secuencia. Entonces, la capacidad C58 es cancelar factores comunes entre los factores en la expresión de multiplicación con fracciones, y pues se generan dos nuevos errores que son nuevos en su redacción: cancelar factores que no son comunes entre los factores en la expresión de multiplicación con fracciones y cancelar solo algunos factores obteniendo una fracción reducible. Muchas gracias. Listo, muchas gracias.